tres previos, T0, T1, entonces, en este caso esta desvegetación, son los que nos van a llevar prácticamente a producir enfermedad, porque me va a generar, ustedes saben, y han leído obviamente, que tenemos manifestaciones no solamente neoplásticas, sino extraintestinales, como uveitis, artritis, y justamente cómo es que el nivel gástrico lleva a estos aparatos ecosistemas, justamente por el tema del autoinmunidad. Entonces, los dos genes asociados, vemos que tenemos los dos, el CAR15 como tal, ¿no? Dentro de los factores ambientales, el tabaco no es factor agresivo para la Crohn, sin embargo, dice que para la colitis ulcerosa es un factor protector. ¿No? Pacientes con apendicectomías, más para colitis ulcerosa, el uso de aire para ambos, el proceso de estrés, depresión, con la enfermedad de Crohn, anticonceptivos orales para la enfermedad de Crohn, pacientes con déficit de vitamina D, pacientes con déficit de fibra, más para la enfermedad de Crohn. ¿No? Esta dieta, una dieta alta en lípidos, saturados, obviamente va a haber otro mecanismo que también ha ido por ejemplo de disbiosis, que es la transformación entre la flora que tenemos nosotros con el gástrico, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, tres cosas que tenemos que conocer, obviamente, es la microbiota, con la interacción que vive con nosotros, ¿no? y la tolerancia y la procesos con el sistema. Y cuando tenemos una disminución de microbiota alterada por el consumo de fármacos, por el consumo de tabaco, por déficits nutricionales, esa microbiota va a ser alterada y va a activar a mi sistema inmunológico para que produzca citoquinas inflamatorias y estas me lleven a este disturbio intestinal como tal. Y finalmente me lleva a una desviación entre entonces acá podemos tener eso de que como es una enfermedad tipo 4 está liderada por linfocitos. Entonces, como les decía, tengo que saber cuáles son los linfocitos que van a atacarse a cada una, ¿no? Y tenemos dos grandes vías que reconocen. La vía de la interleucina 23, ¿no? La vía del JAK, que son específicamente la predisposición genética que va a producir una hiperreactividad a nivel del linfocito B. Y obviamente esta hiperreactividad, el que mira mi pregunta, pues obviamente va a generar un montón de llevándome directamente al proceso inflamatorio. Entonces, comenzamos con la colitis ulcerosa, que es uno de los fenotipos como tal. No se encuentra en personas, a diferencia del Crohn, ¿no? que es una persona de edad media, ¿no? más predominante en sexo masculino, como tal. Obviamente se caracteriza, dígale el nombre, ¿no? que a nivel de inflamación crónica, a nivel del polo frontal. Y hoy estamos haciendo las primeras manifestaciones clínicas que va a tener este paciente son rectorragias, ¿no? rectorragias como tal. Y a nivel ya más adelante de los rectorragios. Entonces, nosotros en el organismo tenemos distintas citoquinas que se encargan de actuar, cada una puede ser controla la autoinmunidad, controla el proceso de esmíntano, el proceso alérgico, y todo esto se va a llevar a una regulación total, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 1, que su función principal es a través del ámbito factor de desarrollo tumoral, va a controlar las afecciones intracelulares. Si estamos hablando de un estado, cuando vivimos con otra persona y no hacemos como ley, simbiosis, ¿cierto? Entonces, y eso gracias a la interleucina 1 que nos ayuda a vivir o a convivir con nuestra propia flora, porque una vez que esta flora es alterada, esta ya no va a causar daño como tal, ¿no? Y entonces, a modo de examen de respuesta, cuál es la interleucina, la enfermedad inflamatoria que nos produce o nos regula la autoinmunidad, que es el factor de efecto tumoral alfa y el interferón gamma a través del TGF1. Ahora, un proceso inflamatorio crónico también puede llevar a desencadenar enfermedad intestinal, claro que sí. Dentro de ellos específicamente aquellos pacientes con lípidos, ¿no? y aquellos pacientes que tienen el riesgo atópico, una hipersensibilidad. Entonces, ¿quién lo va a llevar a estos pacientes cuando tengan un exceso de TGF2 a través de citoquinas como interleucina 3, 4, 5
criterio y obviamente evitar esta disbiosis que se produce, de ser protectora a que sea agresiva. Entonces tenemos distintos acciones. ¿Cuál me importa? Obviamente cuando hay una alteración a nivel del epitelio gástrico, obviamente siempre va a haber daño como tal. Siempre el organismo va a tratar de salvaguardar ese daño activando nuestro sistema inmunológico. En este caso, obviamente, recordamos que siempre va a iniciar con, obviamente, una CPA. Va a depender, obviamente, en qué lugar se encuentra. Entonces, esta CPA es la que va a desencadenar y activar el sistema inmune innato como tal, ¿no? Y dentro de ello, específicamente, ¿cuál es la que comparten ambas T-helper? La helper 17, vamos a encontrar tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn, ¿no? Y de acá son las que me van a llevar a producir las citoquinas inflamatorias como tal, ¿no? Entonces acá, importante, si ustedes hacen, que le metemos un poquito, ¿no? Estas citoquinas proinflamatorias, que son las que causan el daño, es la que me produce la colitis y la hace traer el efecto. Cuando estamos hablando de las T-helper 2, estamos hablando de estos son los tipos y las que comparten ambos el fenotipo de la 17. Entonces, esta desregulación que se encuentra es la que me lleva al daño. Bueno, obviamente las T-helper 0, las inhibidoras que son las que van a tratar de regular, ya no van a poder, darme como consecuencia aumenta el T-helper 1, el T-helper 17 y todas las citoquinas que pueden observar ahí, específicamente la que me va a llevar al inicio de todo el proceso inflamatorio, que es el factor temporal alta, y la que me lleva directamente al daño del epitelio. Entonces, sabemos que los linfocitos, el sistema inmunológico innato a través de los macrófagos, dendríticos, segrega citoquinas para poder activar a los linfocitos T-helper 0, y estas se convertirse en T-helper 1 para que me generen interferón gamma y interleucina 2. De esta manera me van a inhibir los T reguladores 0 y va a dejar que obviamente los T-helper 2 produzcan más daño activando el linfocito T citotóxico, y ese me va a dar obviamente a las interleuquinas. En el caso de la colitis ulcerosa, ¿no? Hay mayor T-helper 2 que T-helper 1 a través de estas citoquinas proinflamatorias. La interleuquina 17, que es mediada por el T-helper 17, tiene varias funciones: perpetuar la enfermedad, que sea crónica, porque sea una enfermedad es crónica, ¿no? Aumentando la producción de linfocitos T. También va a activar células fibroblastos, macrófagos, vasos epiteliales, células epiteliales, aumentando la producción de citoquinas proinflamatorias. Obviamente, si estamos hablando va a generar aumento de la permeabilidad, o sea, el tejido se va a hacer más friable, lo tocas y va a empezar a sangrar, por eso se la rectorragia como sin como tal. Alteración endotelial, expresión de moléculas de adhesión, magronocitos, y obviamente eso es que todo el colon, en este caso la colitis ulcerosa, pues se comienza a inflamar. Entonces, con respecto a la sintomatología clínica de colitis ulcerosa, sabemos, estamos hablando de colitis, estamos hablando de inflamación, obviamente una inflamación del colon, la característica principal, diarrea, ¿no? Y es una diarrea que, para hacer diferencia con una diarrea infecciosa, ¿no? Porque hay moco y hay sangre. Entonces hay que diferenciarlo de lo más común siempre, ¿no? Y la zona más afectada obviamente va a ser el recto y el colon sigmoide como tal, ¿no? Va a haber síndrome de rectal, que es de la secreción de defecación incompleta, es de tenesis, ¿no? Puede haber manifestaciones sistémicas, claro, porque es una enfermedad crónica. Entonces acá un paciente con diarrea mayor de 3 o 4 semanas, diarrea mucosa, diarrea sanguinolenta, y tiene que asociarse a los otros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas clásicos que podríamos asociar acá? Obviamente un síndrome consultivo, ustedes ya lo conocen, ¿no? Más de 6 meses este paciente con diarrea ya no va a ser una diarrea de tipo ni de bacteriana, de repente parasitaria, que es raro, pero ya nos ayuda a pensar en otras cosas. Y más si tiene factores de atopía dentro de ellos, nos inclinaríamos más para el proceso de enfermedad inflamatoria. Según la gravedad tenemos
leve, menor de 4 deposiciones al día, con los restantes de fase aguda normal, o ver el dolor tipo leve, en el caso de grave mayor de 6 deposiciones al día, si de grave ver síntomas sistémicos como tal, como de fiebre, taquicardia, anemia, veces elevada, ¿no? Y la solución de pérdida de peso. Dentro de las complicaciones que vamos a encontrar en esta enfermedad, el pioderma gangrenoso, una placa muscular inquilasa con halo púrpura, es característica del pioderma gangrenoso, una colangitis esclerosante primaria, también son las complicaciones más que tenemos. Muy bien. ¿Qué más? El diagnóstico clínico, luego viene colonoscopía a la cabeza, obviamente para poder ver esa pérdida, esos pasos que se pueden poner en el colon, ¿no? Hay compromiso va a ser difuso, va a ser granular. Hay que pedir obviamente el examen laboratorial más que todo para hacer descarte. El enfermedad intestinal en realidad es un diagnóstico de descarte, de exclusión. Ya si no es lo otro, pues nos queda esta patología, ¿no? Entonces, laboratorio, imagen, podemos ver, puede haber una crisis, ¿no? Puede haber una dilatación del colon, puede haber un colon con algunas propiedades, pero lo más común es encontrar obviamente son úlceras superficiales, pseudopóricos, ¿no? El ataque y engrosamiento de la pared intestinal, pérdida de las úlceras de pseudopóricos. Entonces, estamos en el nivel histológico, debe haber el colon con todas las características inflamatorias, el edema, el tema, y con un factor de infiltración de granulocitos en el intestino de la célula principal. Ahora viene el tema de enfermedad de Crohn. Más en mujeres que en hombres, ¿no? Crohn ya, a diferencia de la colitis que solamente es mucosa, es más superficial, el cual puede ser riesgo que te llega hasta la muscular mucosae, y obviamente por eso se le llamamos que es transmural. Según la localización, lo van a decir, puede ir desde cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, según la localización, hay biliar, colónica, ¿no? Y dentro de ellas, pues, la más común es el intestino delgado del colon. Es decir, específicamente hablando de la ideal, hablando de nivel terminal, es la más común. Entonces, el sistema inmunitario destruye a tejido ideal, ¿no? Dándonos una hipertrofia de la mucosa, y esa hipertrofia de la mucosa primero se ve engrosar, al engrosarse puede haber una obstrucción. Entonces, los primeros síntomas de estos pacientes es haber obstrucción. ¿Va a haber diarrea? No. ¿Cuáles son los primeros síntomas del paciente con Crohn? Una constipación, que puede cursar entre periodo de seguimiento, constipación, periodo de diarrea. Sí, eso es lo que más le llama la atención al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como acaba de haber un cuadro transmural, acaba de haber más síntomas sistémicos que diferencian otros, ¿no? O el biliar es la más frecuente, el dolor abdominal, diarrea profusa, como ven obstrucción, puede haber fecalomas, ¿no? Y eso es lo que se puede palpar como oraciones, ¿no? ¿Qué más? Pues, si está en colon, puede haber colitis ulcerosa, porque si se va a perforar, definitivamente, ¿no? Y es la que nos va a dar manifestaciones extraintestinales, mucho más obviamente que la colitis ulcerosa. Entonces, esa es la manifestación en su tiempo total. Como digo, es transmural, afecta a todos, sangrado rectal, pérdida de peso, síndrome digestivo, más frecuente acá que en colitis ulcerosa. Igual que en colitis ulcerosa, ¿no? Es colonoscopía, la cabeza, dependiendo de la clínica del paciente, también a nivel radiológico, a lesiones aftosas patológicas, de la pared, atroma abdominal, fístulas, entonces dependiendo de lo que va a hacer. Es rápidamente que este paciente se fistulice, obviamente por la lesión. Acá puede haber diferencias de las carreras, ambas pueden causar de diferencia. Puede haber sangrado en ambas, sí, pero obviamente es más predisponente a la colitis ulcerosa. Penesmo, masas en colitis ulcerosa que Crohn. Pérdida de peso, masas en Crohn. Dolor, masas en Crohn. Masas, masas en Crohn por las obstrucciones. ¿Quién fistula más? Obviamente Crohn porque es transmural. Más obstrucciones Crohn.
enfermedad colon tóxico más encefalitis que entró, ¿no? Y la que cada vez se ingresa como en enfermedad de Crohn es transocular. Este paciente tiene una tendencia a hacer perforaciones constantes, entonces perfora parte del hígado, dependiendo del lugar donde esté, ingresa, hace peritonitis, abre, cierra, a los 3-4 meses revienta por otro lado, así está. Y a la final la paciente muere obviamente no por la enfermedad afectada, muere por la complicación, muere por la sepsis que cada vez están abre, cierra, abre, cierra. Entonces, lastimosamente es la historia clínica de esta enfermedad. Endoscópicamente, obviamente lesiones discontinuas que respetan recto normalmente con la colitis ulcerosa no tiene recto difuso, las ulceraciones son más pequeñas, mucosa, colitis, y medicamentos son todas lineales y discontinuas. Manifestaciones intestinales, anemia musculoesquelética a la cabeza, paciente con diarrea, más de 3 meses. Este de acá pertenece a qué tipo? ESA, ETS, eso lo vemos en la clase 2 de Raúl. Es una poliartritis. Ahora, si recuerdan, podrán ver o es una monoartritis. A nivel de piel tenemos eritema-venosa, epiderma venoso, en realidad, por ser una enfermedad de tipo 4 es multisistémica. A nivel hepatocelular, la monoartritis sectorizante primaria está a la cabeza, ocular, la uveitis y la episcleritis están a la cabeza. Pequeño nada más con respecto a lo otro que sí quiero es pancreatitis y con eso terminamos nuestra gastritis, que es superficie. Recuerden que en su examen tienen ustedes el temario, se les ha pasado a delegar también el posible puntos, y también tienen el 10% de los preguntas de la primera unidad, de los cuales 80% de su examen va a ser carga respiratoria. Y la diferencia entre los 10 preguntitos es pancreatitis sabemos que hay 2, pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Sí, es un montón, como yo les decía, la segunda unidad yo tengo respeto, porque es bastante. ¿No? Sabemos que el páncreas no solamente tiene la función endocrina, sino tiene también la función exocrina, como tal. Entonces, por ese mecanismo fisiopatológico, así en una sola palabra, el pancreatitis, en una sola palabra, es autodigestión. Porque el mismo proceso, porque los agentes que nos llegan a producir el agente o la causa más frecuente del pancreatítico es alcohol o es obstructivo, ¿cierto? No hay más, no hay otras causas. Entonces, como tal, a nivel pancreático tenemos nosotros singógenos o gránulos que van a secretar lo que se llama enzimas pancreáticas. Si son esas que le van a producir el propio daño como tal. ¿Cómo se van a activar? Si es por obstructivo, si ustedes recuerdan la anatomía, tenemos ahí el esfínter de Oddi, y todo el esfínter hace esto, se contrae. Para contracción, ¿qué necesitamos? Una molécula. Una molécula para que nos digan que una hipercalcemia es la que activa al trixinógeno y lo convierte en trixina, y la trixina es la que comienza a quita la cadena de destrucción. Desde una pancreatitis leve hasta una pancreatitis necrohemorrágica hasta un shock, que es la última etapa obviamente del pancreatitis, ¿cierto? Entonces, pancreatitis aguda, obviamente el evento normalmente reversible, ¿no? Es un episodio agudo de la lesión del parénquima, se da por la autodigestión y por la activación prematura de enzimas pancreáticas, ¿no? Mecanismo que se produce ahí es a nivel pancreático, hay un edema intersticial, infiltración celular, y puede que haya o no puede que haya necrosis obviamente, ¿no? Pero bueno, que la resolución sí, hay una resolución anatómica que funcionalmente, si eliminamos obviamente la gente de agresor. En cambio, la pancreatitis crónica, obviamente, el antecedente es que ya has tenido una pancreatitis aguda en una etapa de tu vida, ¿no? Ese es el antecedente. Sin embargo, obviamente aquel daño ya es permanente, es irreversible, ¿no? Acá, por ser crónico, ya siempre cambia de contexto histológico, se hace el páncreas fibrótico, ¿no? Va a haber una fibrosis
Los factores lo conocemos, las causas son obstructivas de la más frecuente, la poliotiasis en la cabeza, ¿no? Puede haber tumores también, barro biliar, ¿no? Acá hay casi, creo que un buen grupo, contamos con barro biliar, tenemos una forma particular de la vesícula, ¿no? Todos tenemos una vesícula, como yo cirugía de haber otro tipo de vesícula ocultar. Luego tenemos alcohol, segundo, ¿no? Toxinas, fármacos, ácido valproico, acetropina, entre ellas. También causas metabólicas como el exceso de triglicéridos, ¿no? Normalmente mayores de 1000, una hipercalcemia que es el detonante como tal. Virus, tenemos a la cabeza Coxsackie, tenemos los citonomegavirus, traumatismos, de repente iatrogénicos, ¿no? Ingresa una policistitis y a veces el palco está tan enlampado, obstruido, ¿no? Que al momento de sacarlo se mete un pedazo al esfínter, se obstruye el esfínter de caballero. Tratamiento por CEPRE se ve que hace que se pueden fisurar, las vías biliares, ¿no? Y también hay un factor genético, el SPINK5, el PGRCB1, el CFTA. Entonces, en biología se define como tal, tóxico metabólico de la cabeza siempre, ¿no? Entonces, con respecto a la genética, puede que no se sabe, pero cada genético tiene su acción. El gen lo que hace es predisponer a una enzima, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mecanismo del PRSC1, que es el xenógeno catiónico, lo que hace esta mutación por un xenógeno mutante que se activa solito. Entonces, si se activa solito, pues va a desencadenar toda esta química, ¿no? Como tal. El SPINK1, que es inhibidor de toxina secretora, pierde el freno inhibidor. Obviamente, acá recordemos que hay una desregulación, también tenemos proteasas y antiproteasas de que van a ayudar a frenar la enfermedad mortal, ¿no? En este caso, el SPINK1 le frena o inhibe este inhibidor de toxina. El CFTR, que es el regulador de conductancia, alteración de la permeabilidad del canal electoro, aumenta la secreción de doctores viscosas, participan más en pacientes con microdisplasia proteica. El CTRC, que es la climatrexina C, obviamente pierde la enzima responsable de degradar y liberar la trexina activamente. Si la trexina o toda enzima que está ahí tiene un tiempo de vida medio, se la actúa y debe regresar a su chamba, así como la acetilcolina tiene su acetilcolinsterasa que lo regresa. Acá igual, lo que la climatrexina sí que ve que cuando la trexina hizo su chamba, debe retornar para una chamba futura. En cambio, la climatrexina C no hay debido a esta alteración genética. Muy bien, entonces, en el caso de la detonante, la obstrucción lo que hace a nivel de la ampolla de váter, obviamente, va a haber una hipertensión ductal y la que me va a llevar a un reflujo del conducto pancreático y eso es lo que me va a lesionar. Entonces, no va a salir, me vas a taponear, en vez de salir, retorna. Y esto me va a producir iniciar el proceso de degradación. A diferencia, obviamente, del paciente con alcoholismo, ¿no? El aumento de sustancias digestivas estacionarias, ver relajación y espasmo de mayor permeabilidad del conducto, pero obviamente, como es alcohol, va a aumentar el estrés oxidativo. Si se dan cuenta, es distinto. En algunos estudios cierra el conducto, el alcohol no, dilata, pero su mecanismo es por estrés oxidativo, obviamente es tóxico metabólico directamente a la célula pancreática. Entonces, a nivel intracelular ocurre en la inicial y mira la situación normal, las hidrolasas lisosomales, que son las catequina B, activan prematuramente este trexinógeno, ¿no? Y eso lo convertimos en trexina y esa comienza a traer intrapancreáticamente. La trexina va a generar otras enzimas, obviamente dentro de ellas, otras activas de la elastasa, la fosfolipasa 2. Sabemos que la fosfolipasa 2, ¿qué nos va a dar la fosfolipasa 2? Ese es el mismo proceso de inflamatorio, igualito. ¿Qué me da la fosfolipasa 2? Destruye, ya va a destruir la célula, específicamente la membrana de la célula, ¿no? La capa lipídica, ¿no? Me dará serotonina. Entonces, ¿qué va a tener un paciente? Dolor. ¿Qué más? Si se le activa la vía de las cosas, ¿cierto? Va a haber dolor, va a haber fiebre, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? Leucotrienos,
vía de ojos negros también está acá. Entonces, todo esto de acá y esto van a pasar obviamente y según a mayor número de enzimas que se va activando, mayor clínica. Y finalmente puede causar la necrosis local de esa zona. Y si esto sigue activando, por ejemplo, me va a activar la calicreína. La calicreína es una enzima que ayuda a la quimiotaxis 30 más y me va a llevar el shock como tal, me va a llevar el shock o a la necrosis pancreática, dándome como lugar o primeras sintomatologías como cruce vasodilatación, ¿no? Me va a llevar a los dos famosos signos que se encuentran en la pancreatitis hemorrágica, tanto pulé como retarda. Y obviamente finalmente me puede llevar un circo como tal y una inflamación generalizada. Ahí lo tienen como. Entonces, estos gránulos, que cuando hay el evento que gatillo, ¿no? Que inicia todo eso, pues el calcio como tal. Por un momento el calcio va a hacer que encima de la catecina B, el alucinógeno, activando la convertido en interleucina como tal, ¿no? Y esto va a empezar el proceso de autodefensa. Al inicio vamos a tener obviamente sustancias que van a frenar esta digestión, pero va a ganar obviamente la estructura. ¿Cuáles son los factores protectores en la pancreatitis? Tenemos estas proteínas específicamente la alfa-1-antitrypsina y la alfa-2 macroglobulina. Entonces, esta alteración de calcio, la degradación de calcio, lleva todo el proceso de autodigestión. Ahí lo tienen, entonces la polarización, la prematura, ¿no? Si ya hay falla genética, incluso no tengo catexina B, se va a activar más rápido, ¿no? Y llevando a activar a las tasas, polipasas, calicreínas o a toda la familia de las ilinas como tal. Entonces, como hay un proceso inflamatorio, obviamente a nivel de acinar desde el páncreas, también se va a empezar a defender. Y al defenderse lo va a hacer activando el sistema inmune final. Y el sistema inmune, la primera etapa es que el macrófago va a segregar un montón de pequeños proinflamatorios, dentro de factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Si se dan cuenta, se repite. Si ustedes han visto Parkinson, se repite. Todo el sistema inmune no son las mismas, porque son eventos iniciales. ¿Ya? Y esto se va a ir a circulación portal y esto nos va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Al haber un proceso inflamatorio, me va a inhibir la óxido nítrico sintetasa. Ya ustedes saben qué hace la óxido nítrico sintetasa. Me cierras el caño de la microcirculación y obviamente esa vasoconstricción sostenida, porque no va a haber óxido nítrico, va a haber interleucina 1, va a haber isquemia porque se va a cerrar, porque recordemos que la glándula pancreática es una bolsa hueca, tiene un solo lado de salida, igualito que el apéndice. Como no hay por donde salga, se inflama y luego rompe, igualito que el apéndice. ¿Ya? Entonces, ahí está, ese es un cuadro de resumen como tal. La tripsina activada, activa la elastasa destruye las fibras elásticas vasculares. La primera llaman de una hemorragia intrapancreática. La activación de fosfolipasa 2, como destruye las células como tal, me va a llevar necrosis por población celular, llevando una necrosis de grasa focal. El daño endotelial por una sobreexpresión de moléculas MICAL1, que ustedes saben, aterosclerosis, que jalan, son quimioatrayentes, ¿no? jalan más quimiotaxis. Y todo ese conjunto pues, me lleva a un colapso circulatorio, ¿no? Va a haber por la vasodilatación excesiva, fuga de líquidos, edema, éxtasis capilar profundo, isquemia progresiva y finalmente una necrosis que se empieza a afectar. Muy bien, eso es lo que. Ahora, patológicamente tenemos el 80% de los casos de las hemorragias agudas son pancreatitis intersticiales, también llamadas edematosas, que se caracterizan por un edema difuso, infiltrado inflamatorio, microcirculación intacta y funcional, pequeños focos aislados de necrosis de grasa. Evolución clínica normalmente es favorable en estos casos. Obviamente, por ejemplo, los casos de pancreatitis necrotizante, necrosis focal o difusa y parénquima, destrucción total de acinos y lotes y ductos pancreáticos, una hemorragia extensa, trombosis
pendular, un alto riesgo de infección y infectividad en local. A nivel del ataque, esta fisiopatología, cuando viene el proceso de CIRS, ¿quién me va a generar todo ese proceso que es la fosfolipasa 2? Dentro de ellos, recordemos que estamos hablando de un órgano daño oculto orgánico. Puede ser cardíaco, puede ser renal o puede ser pulmonar. Si estamos en pulmón, recordemos que la primera causa del síndrome respiratorio agudo es sepsis mayor. En el caso del edema del sistema cardiovascular, me puede generar un shock distributivo hipovolémico por pérdidas, y en el caso del riñón, obviamente, un fracaso renal agudo. Todo ello debido a que la fosfolipasa 2 y las citoquinas inflamatorias me llevan, que se van a ir por la circulación frontal, llevan que hacen el fallo sistémico. Tenemos las tres causas como tal. Y ¿quiénes? Cardiovascular y shock, cadeninas, que son vasodilatadores. Hacer vasodilatador va a generar el shock, primero hipotensión y finalmente el shock. ¿Qué me produce el síndrome respiratorio? Fosfolipasa 2, porque destruye el surfactante pulmonar, causando un derrame pleural como tal, ¿no? Luego puede haber una atelectasia y finalmente el síndrome respiratorio agudo. En el caso renal, simplemente es consecuencia de la peregrina, porque me va a secuestrar el líquido del tercer espacio y el riñón va a pensar que no hay, y una hipovolemia severa me reduce la producción renal y insuficiencia renal aguda. A nivel metabólico, la hipocalcemia severa, porque el calcio se va a meter mucho a nivel pancreático y eso me va a llevar a que ocurra esa bonificación, es decir, que los ácidos grasos liberados por la necrosis grande se van a unir al calcio C. Entonces, ahí la historia como tal de la pancreatitis, cómo inicia con un dolor clínicamente, no con un dolor periombilical, que se irradia, es la clínica a nivel cinturón, se asocia a vómitos, se asocia a náuseas. Entonces, forma parte del cuadro de dolor dentro. Si esta pancreatitis se complica, obviamente, o sale, las consecuencias que van a tener, obviamente, que no solamente va a ser una falla endocrina, sino también endocrina, ¿no? Entonces, la extensa fibrosis que puede ocurrir o no en el páncreas va a ser de manera irreversible, lo que va a disminuir la capacidad de las enzimas digestivas para degradar almidones, lípidos o proteínas. Entonces, ese paciente, obviamente, su nutrición va a cambiar definitivamente, va a haber un síndrome de mala absorción severa. Y eso nos va a llevar a que mi paciente puede ver esteatorrea, porque no degrada líquido y comienza a perder peso por el síndrome de mala absorción. Insuficiencia en la complicación tardía, obviamente es un problema endocrino, obviamente hablamos de diabetes secundaria como tal, por la fibrosis. El dolor típico, dolor abdominal intenso, de inicio rápido, dolor continuo, forma de cinturón hacia la espalda, a nivel escapular, se asocia al 90% de náuseas y vómitos, y los signos de gravedad de la ectimosis interna o de pooling de la ectimosis periquística. Gracias a Dios son poquísimos los casos, pero como hay también pancreatitis crónica, bueno, ahí está la triada diagnóstica, primero clínico, obviamente. Luego tengo las dos enzimas primordiales, tanto la amilasa como la lipasa, que para el diagnóstico es que tiene que elevarse más de 3 veces del dolor normal común. ¿Cuál es más específica? Obviamente es la lipasa. Muy bien, ahí está la cinética, ¿no? Ambas se elevan en el primer día, desde las primeras 24 horas. Sin embargo, la amilasa es la que cae más rápido, al tercer o cuarto día la amilasa comienza a caer, y la lipasa es la que sí se mantiene prolongada por lo menos los 14 días del proceso. Hay los criterios de planta, como decía en el caso de ustedes que han hecho caso clínico, los criterios de planta por los casos son para el diagnóstico final. Ustedes lo dividen leve, moderadamente grave, ¿cierto? Pero eso no lo van a ver al inicio, solo ven como diagnóstico final. Nos ayuda
ustedes han revisado un montón de criterios, el patch, el TSAP, tomográficos, hay un montón de criterios para esta patología. Lo que se quiere evitar es justamente la erupción aguda, la pancreatitis hemorrágica, que nos complica como tal. Entonces, como ver un proceso inflamatorio, va a haber edema. Al haber edema, tenemos el edema es menor de 4 semanas, es un edema a nivel de medio pancreático nada más. Cuando edema mayor de 4 semanas ya se enquista este edema y el cuerpo lo trata de retener el enquista, ¿no? Que luego estos mismos líquidos se pueden necrotizar, dando un punto necrótico agudo, o finalmente una necrosis tábica, ¿no? Por eso que acá de preferencia es la TAC como tal, la tomografía, Polanyi, también algunos de los casos. Muy bien. Los criterios de Baltasar, obviamente es por imagen, no hay otros, grado A, B, C y D, páncreas normal, grado A, el aumento de pérdida de tamaño, inflamación pancreática, colección de líquido con eso, grado D. Procesamiento de líquido o las pruebas estándar, ya lo hemos visto. Esta es el criterios como tal, donde te decía que tengo tipo final mayor de 48 horas. Y obviamente el diagnóstico o el algoritmo que comienza siempre por la clínica del paciente, dolor abdominal, descartar el agudo, ¿no? Se sospecha, pues obviamente las lipasas y las niveles de que pedir. Basta con esas dos, obviamente hay un gran porcentaje, ¿no? De poder ver si es pancreatitis. La ecografía prácticamente para descartar, ¿no? Si tienes un litiasis ahí metida, es la causa como tal. Si no, nos quedan las otras causas. Perfil médico por la causa metabólica mayor benigno. Luego sí tenemos que evaluar la gravedad del pronóstico, porque sabemos que nos va a ser suficiente en los primeros 24-48 horas. Entonces las complicaciones de organismo, función de insulina y endorfina, que es la diabetes, y la mala digestión, síndrome malabsortivo. Entonces ahí está el resumen como tal, ¿no? De la pancreatitis aguda versus crónica. Las células obviamente la pancreatitis aguda, los prófilos, los nódulos, y luego son células actividades pancreáticas y génesis. El hallazgo obviamente, como es agudo, edema, intersticial, necrosis en otros casos, en otro, en cambio fibróticos hay depósitos de colágeno, tipo 1, tipo 3, hay atrofia sinal, hidratación ductal, calcio, ubicación de proteína. Los criterios de diagnóstico ductal son la lipasa sérica y en el caso de la pancreatitis crónica la TAC, la benignidad y la tasa KS. Muy bien, más acá, ahí se resume, listo. Muy bien, doctores. Ahora sí, guarda sus cositas. Muy agitado, ansioso, irritable, peleando por respirar. Recuerda, agitado, ansioso, irritable, peleando por respirar, hipoxemia. Somnoliento, tenéis el sueño, letárgico o no responde bien las preguntas. Retención de CO2, es hipercapnia. Ya está, ya.